Hola, buen día tengan todos ustedes. En este presente les daremos a conocer sobre el tema los métodos de la ciencia, donde resaltaremos sus características, al igual que sus tipos de conocimiento. Además, a lo largo de este video podrán tener un conocimiento más amplio, el cual les ayudará a resolver muchas de sus dudas. Sin nada más que agregar, comenzamos. Vamos a comenzar con las fuentes de conocimiento. Estas se basan en el criterio de la verdad. Dicha verdad posee dos conceptos. La verdad trascendente, que nombra una concordancia entre el pensamiento y el objeto, y la verdad inmanente, en donde la esencia de la verdad se encuentra dentro del pensamiento, perteneciendo al racionalismo e idealismo respectivamente. Las fuentes de conocimiento versan sobre conceptos meramente abstractos y subjetivos, aunque en un momento dado se pueden concretar con procesos físicos. Esto se puede representar de dos formas. El idealismo, que expresa las ideas particulares de cada individuo dentro de su percepción particular, o el racionalismo, que expresa las ideas mediante el razonamiento, buscando las concordancias de todo lo que se piensa con el objeto observado. Otra fuente de conocimiento es el razonamiento deductivo. Cuando el hombre tiene unificación de las ideas, se tiene el concepto de veracidad. Este razonamiento permite organizar las premisas en silogismos que proporcionan la prueba decisiva para la validez de una conclusión. Generalmente se suele decir ante una situación no entendida: deduzca. Sin embargo, el razonamiento deductivo tiene limitaciones. Se caracteriza por extraer conclusiones válidas particulares a partir de una premisa o hipótesis general. Este tipo de pensamiento opera cuando las conclusiones se hallan de alguna manera dentro de las premisas. Además, el razonamiento debe formular de manera adecuada el procedimiento para inferirlas. El razonamiento inductivo se utiliza para llegar a una verdadera conclusión lógica, al igual que el razonamiento inductivo. El razonamiento inductivo hace extensas generalizaciones a partir de observaciones específicas. Básicamente, existen una serie de datos y luego se extraen conclusiones de ellos. Esto se conoce con el nombre de lógica inductiva. Sus características son: es opuesto al razonamiento deductivo. La validez de las premisas no condiciona el valor de la conclusión. Es un razonamiento que va de lo particular a lo general. La conclusión se alcanza observando ejemplos y generalizando de ellos a la clase completa. El método científico suele describirse como un proceso en que los investigadores, a partir de sus observaciones, hacen las inducciones y formulan hipótesis y, a partir de estas, hacen deducciones y extraen las consecuencias lógicas. Infieren las consecuencias que habría si una relación hipotética es cierta. Se concibe el método científico como una serie de etapas que han de seguirse. La designación de las etapas varía según los autores. Lo importante es transmitir la idea de que dicho método es un proceso sistemático de investigación que consta de partes interdependientes. Sus características son: es riguroso. El investigador debe seguir el orden de todos los pasos del método, sin alterar ninguno de ellos. Tiene un objetivo. Se basa en hechos concretos y comprobables, y no en deseos, creencias u opiniones. Es responsabilidad del científico o investigador mantener su visión subjetiva al margen de la investigación. Es progresivo. Los conocimientos que se obtienen son acumulativos. Pueden reafirmar o complementar las investigaciones y descubrimientos ya existentes, o incluso corregirlos. Es racional. Utiliza la razón para realizar deducciones y se basa en la lógica y no en opiniones o creencias. Es verificable. La hipótesis propuesta debe poder ser aplicada y comprobada empíricamente a través de la experimentación. La investigación científica. Se puede llegar a conocer la naturaleza de los fenómenos a través de la experiencia, el razonamiento y la investigación. Estas tres vías no son mutuamente excluyentes, sino más bien complementarias. Se dice que el razonamiento puede ser de tres tipos: deductivo, inductivo o hipotético deductivo. El razonamiento deductivo, basado en el silogismo aristotélico, constituyó la base del razonamiento hasta el Renacimiento. El conocimiento científico y sus características.
Los presocráticos distinguieron entre doxa y episteme. El conocimiento vulgar, doxa, es la opinión particular y subjetiva que cada individuo tiene sobre un tema, mientras que el conocimiento vulgar recurre a las creencias, a la autoridad o a la intuición. Sin embargo, la mayoría de los autores coinciden al describir las características del conocimiento científico. Dichas características son: tiene un origen empírico, el método, el análisis, la especialización, la duda metódica, la incertidumbre, es probabilístico, es autocorrectiva, la medición, la precisión, la profundidad, la objetividad, la imparcialidad, la comprobabilidad, la relacionabilidad, es sistemática, es comunicable, y es racional. El conocimiento científico en ciencias sociales. La investigación en ciencias sociales actualmente presenta grandes discusiones al respecto. Jarame plantea que los postulados tradicionales de la argumentación científica y sus pretensiones de conocimiento de la realidad han sido cuestionados. Para muchos los conocimientos de la ciencia se han relativizado al punto de poder concebirse como realizaciones que alguna comunidad científica reconoce durante cierto tiempo o como huellas que emergen de un sustrato histórico dinámico o de una matriz cultural generadora del saber. Pasamos ahora al desarrollo de la investigación en la educación. Desde el comienzo de la pedagogía, se produjeron muchos cambios y técnicas que fueron moldeando a la investigación en la educación a como la conocemos ahora. La manera de enseñar y aprender las cosas se fundamentaba en la observación, el experimento y la inducción, de manera que así se fueron moldeando los primeros conocimientos. Se aprovechaba la mentalidad absorbente de los niños para poder construir un mundo interior que influyera en el desarrollo de su personalidad. De la misma forma, se comenzaban a sistematizar los centros de interés, en base a los principios psicológicos de los niños. Después de ello, con la aparición de la imprenta, se comenzaron a usar libros ya escritos en las escuelas, y las corrientes de pensamiento nuevas dieron paso al movimiento de la nueva escuela. A principios del siglo XX, comenzaron a surgir obras de pedagogía experimental, que buscaban establecer unas bases empíricas sólidas para la actividad educativa, definiendo el método experimental como el núcleo central de la investigación pedagógica. Algunos de los principales precursores de la investigación científica son: Quintiliano, el cual fue uno de los primeros pedagogos stricto sensu que en sus instituciones oratorias ya tenía presente la concepción empírica de la pedagogía. Luis Vives, quien en su Tratado de la Enseñanza, tenía presentes a la observación, el experimento y la inducción como fundamentos de la educación. María Montessori, que estaba convencida de las mejoras de orden humano y social que han de experimentar las generaciones educadas en los principios y técnicas propias de una pedagogía científica, otorga un papel relevante al material didáctico y a la personalidad del profesor. De Crowley, quien propugnó la globalización y sistematizó los centros de interés en base a principios psicológicos. Freinet, que edificó un sistema basado en el tanteo experimental y en la dimensión cooperativa del trabajo. Incorpora las técnicas del texto libre, la imprenta en la escuela, el intercambio epistolar, la asamblea de clase, etc. Y por último tenemos a John Dewey, quien contribuyó a la innovación pedagógica a través del movimiento de la escuela nueva. Al mismo tiempo, su obra How We Think, de 1910, fue una referencia obligada en metodología científica, al establecer los pasos del método de investigación. Tendencias actuales de investigación. La historia de la investigación educativa se ha basado en una historia de pedagogía experimental. Actualmente, se considera la experimentación pedagógica como una metodología posible en investigación educativa, cosa que amplía las metodologías de investigación actuales. Las principales tendencias actuales de investigación en la educación son: de la pedagogía experimental a los métodos de investigación en educación, diseños cuasi experimentales, investigación ex post facto, análisis multivariable, estadística informática, metaanálisis, metodología cualitativa, investigación-acción, investigación descriptiva,
Investigación histórica. Ahora hablaremos un poco acerca de las limitaciones del método científico en las ciencias sociales. A pesar de que la educación usa ampliamente el método científico y de que ha ido acumulando gran cantidad de conocimientos fidedignos, ni ella ni otras ciencias sociales han alcanzado el nivel científico de las ciencias naturales. Un gran obstáculo es la complejidad intrínseca del objeto de las ciencias sociales. Los sociólogos se ocupan del ser humano, quieren conocer su comportamiento y su desarrollo. Las variables que obran independientemente y en interacción son muchas y deben tomarse en cuenta si se pretende entender la compleja conducta humana. Cada individuo es único en la forma de su desarrollo, en su mentalidad, en su comportamiento social y emocional, en su personalidad total. Se dice que la conducta de un grupo de alumnos de primer año varía según la situación en que se halle. Los alumnos, maestros y ambiente aportan variables que contribuyen a los fenómenos conductuales observados en una situación. Otro problema consiste en que la mera observación de los fenómenos sociales puede producir cambios que de otra manera no se presentarían. Los investigadores pueden pensar que X sea la causa de Y, cuando en realidad quizá que su observación de X sea la causa de Y. En un experimento se descubrió que los cambios en el rendimiento de unos alumnos se debían no a la alteración de las condiciones de trabajo, sino al mero hecho de que sabían que los habían escogido para una investigación. Los investigadores son seres humanos y su presencia como observadores en una situación puede cambiar el comportamiento de los sujetos. En las ciencias sociales los instrumentos de medición son mucho menos perfectos y precisos que los de las naturales. En las primeras no hay nada que pueda compararse a la exactitud de la regla, el termómetro y a los instrumentos de laboratorio. Por ello, el método científico no funciona con ellas, ya que hay muchas variables y es imposible analizarlas e investigar todo de una sola manera, esto debido a que cada individuo tiene una perspectiva diferente a lo que le rodea, tiene una serie de acontecimientos que han moldeado su propia realidad. Para concluir, me gustaría agregar que el método científico no es una investigación científica, y los puede ayudar a que exista relación entre ellos, pero también distinción. Para realizar una correcta investigación sin duda es imprescindible el método científico, pero este puede, y de hecho se emplea sin que hagamos una investigación, al menos aquellas que llevamos a cabo como tesis para licenciarnos o las que tienen lugar en centros e institutos especiales dedicados a ello. Pero también el método científico por tanto ofrece un modo de ser, un modo de conocer y un modo de trabajo, en suma, una estrategia que a partir de una forma de pensar guía la acción. Esto es todo de nuestra parte, muchas gracias por su atención.